Vamos a hablar de un secreto que, aunque muchos quieren enterrar, sigue saliendo a flote como aceite en el agua. Una historia que involucra poder, glamour, traición y hasta un político de altísimo nivel. Así como lo escuchan, hoy les vamos a contar la historia que muchos han querido silenciar. La misteriosa caída en desgracia de Nelly Montiel, la actriz argentina que llegó a México con una sonrisa y terminó envuelta en uno de los rumores más oscuros del espectáculo nacional. Pero bueno, amigos, si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento preciso para hacerlo. No se les va a caer un dedo, pero a nosotros nos echan un parote para seguir sacando más joyitas como esta. Así que pónganse cómodos, saquen la botana, la soda bien fría o ese tequilita que se guardan solo para los fines de semana. Porque esta historia, Nelly Montiel, así como la conocía el medio artístico, tenía ese no sé qué que hacía que todos voltearan a verla. Aunque su origen era argentino, hay que decir que su historia está marcada por el misterio desde la cuna. Que si nació en Buenos Aires, que si fue en Córdoba, que si en realidad no era Nelly sino Estela. Total, hay versiones para aventar para arriba. ¿La fecha de nacimiento? Pues según unos, en 1921, otros dicen que fue en el 28, y hay quienes juran que ni siquiera eso era cierto. Desde ahí, ya traía un halo de enigma que la acompañó hasta el final de sus días. Pero de lo que no hay duda es que era una mujer bellísima, con una mirada que podía congelarte el alma o encenderte el corazón. En Argentina, antes de llegar a México, ya había hecho sus pininos en el cine. Películas menores, de bajo presupuesto, pero que le dieron la escuela que necesitaba. Se hablaba de unas 8 películas en las que apareció entre los años 30 y 40, pero ninguna como para ser un boom internacional. Y entonces pasó lo inesperado. Un viaje que cambió todo. Se dice que fue un productor argentino, de esos bien colmilludos, el que la convenció de venirse a México. Y claro, en esos años, el cine mexicano era como Hollywood para los latinos. Brillaban Dolores del Río, María Félix, y también llegaban de fuera, Miroslava, Carmen Sevilla, mujeres divinas, talentosas, que venían buscando fama y fortuna. México era el lugar donde los sueños se hacían realidad, o se volvían pesadillas. Así que Nelly empacó maletas, dejó atrás un corazón roto, porque sí, para acabarla de amolar, antes de venirse a México, había tenido un romance fallido con un hombre poderoso de la industria cinematográfica argentina que la ilusionó, la engañó y la abandonó, y se subió al primer barco rumbo a Veracruz. Pero aquí viene lo curioso. Nadie supo exactamente cuándo llegó. No hay registros claros. Un día no estaba, y al otro ya estaba en el set, maquillada, peinada y lista para grabar. Y sí, eso no sería raro si no fuera porque en esos tiempos no era cualquier cosa conseguir papeles en el cine mexicano siendo extranjera, y menos si eras mujer y no tenías conexiones. Pero Nelly, quién sabe cómo le hizo, pero ¡pum!, comenzó a aparecer en producciones grandes, con directores famosos, al lado de actores consagrados. ¿Milagro? ¿Talento? ¿O alguien muy poderoso la estaba apadrinando? Y es que aquí, mis queridos chismosos, con cariño se los digo, es donde la historia se pone buena, porque empezaron los rumores, que si un político de altos vuelos la había visto en una cena privada y se había encaprichado con ella, que si ese mismo político fue quien le aceleró los trámites para obtener la nacionalidad mexicana en tiempo récord. Y no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, ¿eh? Estamos hablando de Adolfo López Mateos, quien en esos años ya era una figura de peso en la política mexicana. Claro, nadie lo confirmaba. Todo eran murmullos. Pero los que la conocieron decían que Nelly de repente empezó a vestirse mejor, a llegar a los foros en coche nuevo, con joyas y asistentes. Y eso no era cualquier cosa en esos años. Y justo cuando su carrera iba en ascenso, cuando parecía que nada podía detenerla, ocurrió lo impensable. Una noche, tras salir de una fiesta en las Lomas, su coche se volcó en una curva. El chofer salió ileso. Nelly, en cambio, quedó gravemente herida.
Fue llevada al hospital con múltiples fracturas, pero lo más grave no fueron las heridas físicas. Lo más grave fue lo que pasó después, porque resulta que a los pocos días, el hospital donde estaba internada recibió una orden directa. Nadie podía visitarla, nadie podía tomarle fotos, nadie podía saber en qué habitación estaba. Todo en completo hermetismo. Y luego, desapareció. Así como lo oyen. Nelly Montiel simplemente dejó de existir en el ojo público. No hubo más películas, no hubo entrevistas, no hubo funerales. Nadie supo si murió, nadie supo si se fue del país o si la escondieron. Su última película quedó sin estrenar. Los productores no hablaron. Los periódicos guardaron silencio. Un manto de sombra cubrió su historia. Y lo más escalofriante, su nombre fue borrado de varios créditos. Como si alguien con mucho poder hubiera querido que olvidáramos que alguna vez existió. Hasta el día de hoy no hay una tumba oficial, no hay un registro de defunción claro. Solo rumores, solo teorías. Hay quienes aseguran que López Mateos tuvo que ver, que el accidente no fue accidente, que ella sabía algo que no debía saber, que lo amenazó con contar la verdad, y que ese fue su error. Otros, más románticos, creen que él la amó, pero que por razones de estado no podía reconocerla públicamente. Que la mandó lejos, que la escondió para protegerla. ¿La verdad? ¿Quién sabe? Tal vez nunca la sabremos. Pero lo que sí es cierto es que el nombre de Nelly Montiel sigue apareciendo en esas listas de estrellas olvidadas, de tragedias del cine mexicano, y en los murmullos que aún recorren los pasillos de los viejos estudios de filmación. Y ahora, la pregunta es para ustedes: ¿creen que Nelly fue víctima del poder? ¿O simplemente se cansó del mundo del espectáculo y se esfumó por voluntad propia? Por el mundo del espectáculo, los lujos y, claro, el poder que empezaba a rodearla como una nube espesa de humo dulce y peligroso. Imagínense, una muchachita sola, recién llegada de otro país, sin familia ni redes, siendo cortejada por uno de los hombres más poderosos del país. ¿Cómo no iba a sentirse como protagonista de un melodrama? Y bueno, don Alfredo del Mazo no solo le abrió las puertas de los trámites, también dicen que le abrió las puertas de su mansión en Toluca, donde la recibía con cenas privadas, regalos costosos y promesas que hacían temblar de coraje a su esposa, que aunque nunca fue del todo confirmada su existencia en ese entonces, tenía bastantes sospechas y celos. No era para menos, pues Nelly, con su sonrisa de niña y cuerpo de mujer, se robaba las miradas hasta de los más serios políticos de la época. Pero aquí no termina lo turbio, porque del Mazo, aunque muy poderoso, no era el único que le echaba el ojo a Nelly. Con el paso del tiempo, los rumores la empezaron a vincular con un personaje aún más influyente, una figura central en la política mexicana de los años 50 y 60, Adolfo López Mateos. Sí, el mismo que llegó a ser presidente de la República. Dicen que la conoció en una de esas famosas reuniones privadas que organizaban los altos funcionarios de gobierno, donde se mezclaban negocios, artistas y muchas copas de coñac. Ahí fue donde la vio por primera vez, vestida de rojo, con una mirada fulminante que, según los testigos, lo dejó mudo. Desde entonces, aseguran que no dejó de buscarla, que mandaba flores, regalos y hasta recados con mensajeros personales para invitarla a sus eventos, sus comidas privadas y, eventualmente, a su residencia personal. Lo más impactante es que algunos aseguran que Nelly no solo aceptó las invitaciones, sino que entre ellos nació algo más profundo, una relación secreta que iba mucho más allá de los favores políticos o el interés común. Que se enamoraron, pues, que la actriz argentina se convirtió en la amante silenciosa de López Mateos durante años, sin que nadie pudiera probarlo del todo, pero con demasiadas señales que lo sugerían. Claro, como en toda historia que se respete, el amor vino con sus peligros. López Mateos, ya siendo presidente, no podía exponerse a escándalos sentimentales. Tenía una imagen pública que cuidar
y un círculo de enemigos políticos que estaban listos para destruirlo si encontraban el menor resquicio de debilidad. Por eso, dicen que la relación se mantuvo en lo más íntimo, oculta a los ojos del mundo, aunque en los pasillos del poder ya era un secreto a voces. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro oscuro, porque con el tiempo Nelly comenzó a desaparecer de los reflectores. De repente, las ofertas de trabajo empezaron a disminuir, su nombre dejó de aparecer en las carteleras, y los productores que antes se peleaban por tenerla en sus películas ya ni le contestaban el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Qué había detrás de ese repentino olvido? Pues los más atrevidos dicen que fue por órdenes de arriba, que alguien muy poderoso, quizás por celos, por miedo o por alguna traición, decidió borrarla del mapa del cine mexicano, que empezaron a cerrarle puertas, a retirarle patrocinios e incluso a filtrar rumores en su contra para dañar su reputación. Que de ser la promesa del cine latinoamericano, pasó en menos de 2 años a convertirse en una actriz olvidada, relegada a papeles menores y a eventos de segunda. Pero lo más inquietante vino después, porque cuando ya casi no se hablaba de ella, cuando parecía que Nelly había decidido retirarse del espectáculo para siempre, apareció una noticia que sacudió a los que todavía la recordaban. Un supuesto accidente, una muerte trágica. Un desenlace que nadie vio venir, pero que muchos consideran que no fue tan accidental como se dijo en los periódicos. Según el informe oficial, Nelly Montiel perdió la vida en un accidente automovilístico en una carretera del estado de Morelos. Iba sola, de noche, y según los peritajes, el auto se salió del camino por una falla mecánica. No hubo testigos, no hubo cámaras, no hubo mayor investigación, solo una nota en la sección de espectáculos y una rápida cremación. Pero los rumores no tardaron en explotar, que su coche había sido manipulado, que alguien del gobierno quería silenciarla para siempre, que sabía cosas que no debía, secretos de alcoba y de política que podían incendiar los cimientos del poder. Que su cercanía con López Mateos, aunque nunca confirmada oficialmente, la había convertido en una amenaza. Hay quienes incluso aseguran que en los días previos a su muerte, Nelly había comentado con una amiga cercana que quería escribir un libro, contar su versión, hablar de todo lo que había vivido en los pasillos del poder, de los favores, de las traiciones y, claro, de ese amor prohibido con uno de los hombres más importantes de México. Pero ese libro nunca apareció, y su amiga desapareció poco después, como si el silencio se hubiera convertido en un requisito para seguir con vida. Entonces, ¿fue realmente un accidente? ¿O alguien se aseguró de que Nelly Montiel no hablara jamás? Lo cierto es que su muerte quedó envuelta en un velo de misterio, y su historia se fue desdibujando con los años, convertida en un mito urbano, en un chisme que se susurra en las sobremesas familiares, pero que nadie se atreve a investigar a fondo. Y mientras tanto, los que todavía la recuerdan juran que ella no merecía ese final, que fue víctima de un sistema que utilizaba a las mujeres como piezas de ajedrez, que las empujaba a juegos peligrosos sin darles escapatoria, que si Nelly se enamoró, no fue su error, fue su perdición. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia no contada de Nelly Montiel, una estrella que brilló brevemente pero con intensidad, y que quizá por amar demasiado, terminó cayendo del cielo sin dejar rastro. Así que, para no saturar de extranjeras el reparto, Tin Tan optó por cerrarle la puerta. Para Nelly fue un golpe duro, porque no era solo una película más. Calabacitas Tiernas estaba destinada a ser un éxito, y perder esa oportunidad dolía. Pero su representante no se quedaba de brazos cruzados. En cuanto supo que en los estudios Churubusco se cocinaba otro proyecto con proyección internacional, se movió con rapidez, tocó puertas, pidió favores y hasta utilizó influencias que había cultivado en fiestas de altos vuelos, de esas donde los brindis se mezclaban con propuestas indecentes y alianzas disfrazadas de cortesía. Así llegó a oídos de un productor que trabajaba en una cinta llamada Mujeres que Trabajan,
una especie de melodrama coral que buscaba actrices de fuerte presencia y mirada penetrante. Ahí, Nelly logró colarse. Aunque no era la protagonista, se lució en cada escena. A los críticos les llamó la atención su capacidad de proyectar misterio y deseo con apenas una mirada. Y eso era precisamente lo que la industria empezaba a buscar. Mujeres que no solo fueran bellas, sino que impusieran presencia en pantalla, que dejaran una impresión que se quedara clavada en la retina del público. Fue en ese ambiente donde conoció a un joven director llamado Rogelio A. González, quien quedó intrigado con su porte y con esa forma suya de caminar como si el mundo le debiera algo. Rogelio le ofreció un pequeño papel en una película que no prometía mucho en taquilla, pero que era artísticamente ambiciosa. A Nelly no le importó el presupuesto ni que no le pagaran lo que ya empezaba a cobrar en otros proyectos. Ella sabía que ese director tenía algo distinto y que estar cerca de él podía abrirle nuevos horizontes, más allá de los papeles de mujer fatal que ya comenzaban a encasillarla. Durante el rodaje, Nelly se mostró diferente, menos altanera, más comprometida. Ensayaba con pasión, tomaba notas, pedía repetir escenas cuando sentía que podía dar más. Fue ahí cuando muchos de sus compañeros empezaron a verla con otros ojos. Ya no era solo la bella extranjera apadrinada por políticos. Era una actriz en potencia, alguien con sed de ser tomada en serio. Sin embargo, ese intento de profesionalización trajo consecuencias inesperadas. Su representante, acostumbrado a manejarle la vida como si fuera una mercancía más, no vio con buenos ojos esa nueva actitud. Empezó a presionarla para que no se le subiera a la cabeza, para que no olvidara quién la había traído hasta ahí. Incluso intentó alejarla del círculo más artístico y acercarla de nuevo a los espacios donde se negociaban favores por contratos. Pero Nelly ya había probado una pizca del respeto profesional, y eso era adictivo. Quería papeles complejos, quería retos, quería algo más que joyas y viajes. Y ahí comenzó la ruptura silenciosa con su representante. A escondidas, empezó a buscar nuevas alianzas. Conoció a la guionista Margarita López Portillo, quien tenía acceso a varios productores importantes y que se interesó por darle a Nelly un personaje distinto, más humano, más profundo. En ese entonces, los chismes no tardaron en aparecer. Se dijo que Nelly y Margarita mantenían una relación más allá de lo laboral, que se veían en privado, que se escribían cartas, que compartían secretos. En una época donde esos rumores podían destruir carreras, Nelly se mantuvo en silencio. Nunca negó, nunca confirmó. Solo sonreía y dejaba que los demás hablaran. Y mientras tanto, seguía actuando. Películas como Vagabunda o La sospechosa le ofrecieron papeles más densos. Ahí ya no era solo el objeto de deseo, sino una mujer rota, con pasado, con heridas. Su estilo evolucionó. Ya no bastaba con posar frente a la cámara. Ahora entregaba emociones, rabia contenida, nostalgia. Los directores empezaban a buscarla por su fuerza dramática, no solo por su cuerpo. Pero con ese crecimiento también llegaron enemigos más peligrosos. Una de ellas fue una famosa actriz española naturalizada mexicana, que veía en Nelly una amenaza directa. Dicen que una vez, durante una gala, le lanzó una copa de vino en plena alfombra roja, que le gritó que ella no tenía derecho a estar ahí, que México no era una casa de huéspedes para argentinas ambiciosas. Nelly, sin perder la compostura, le sonrió y le dijo al oído: "El público elige, no tú". Esa frase se hizo leyenda en el gremio y fue repetida por generaciones como símbolo de carácter. Pero no todo era fuerza. Nelly también cargaba con una soledad inmensa. Había dejado atrás su tierra natal, sus costumbres, incluso su idioma original. Porque aunque hablaba español, su acento porteño fue modulado, casi borrado, por exigencias de los estudios. En casa, solía encerrarse a leer cartas viejas de su madre, a escuchar tangos que le recordaban su infancia, a llorar por amores que solo existieron en su imaginación. Era una estrella por fuera, pero dentro
seguía siendo esa muchachita de barrio que soñaba con escapar de la rutina. Y es que el precio del éxito nunca es bajo. Mientras más subía en la escala del cine nacional, más sola se sentía. Las amistades sinceras eran contadas. El medio era cruel, especialmente con mujeres extranjeras que osaban brillar demasiado. Y como si fuera poco, un escándalo más grave estaba por estallar. Uno que pondría en jaque no solo su carrera, sino también su integridad personal y emocional. Y eso, querida audiencia, es algo que merece contarse con lujo de detalle en la siguiente parte, porque esto apenas comienza. El escándalo que se avecinaba no era menor. Se trataba de un rumor que había empezado como un susurro en los camerinos, pero que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un secreto a voces. Según se decía, uno de los productores más importantes de la época, casado y con reputación de intocable, había tenido un romance prolongado con Nelly Montiel. Pero no solo eso. Al parecer, había invertido grandes sumas de dinero en proyectos para posicionarla como la nueva diva del cine mexicano, desplazando a otras actrices consolidadas. Cuando la esposa del productor se enteró, la bomba estalló. La mujer, hija de un poderoso empresario de medios, se encargó de frenarle el paso. Usó su influencia para vetar a Nelly en varias productoras y mover sus hilos en la prensa, que comenzó a publicar notas malintencionadas sobre su supuesta vida disipada, sus conexiones peligrosas y hasta acusaciones de roba maridos. Fue una campaña orquestada con precisión, como si la quisieran borrar del mapa, y durante un tiempo casi lo logran. Nelly dejó de recibir llamadas, su nombre desapareció de los créditos de películas en producción, y hasta los amigos que decían admirarla comenzaron a tomar distancia. Fue su primera gran caída, y le dolió más de lo que ella misma admitía. Se recluyó en su departamento de la Colonia del Valle, apenas salía y dejó de maquillarse, como si se negara a verse al espejo. Fueron meses oscuros, donde la tristeza le comía el alma y el teléfono sonaba solo para recordarle deudas y compromisos rotos. Pero si algo tenía Nelly Montiel, era resistencia. No venía de cuna fácil. Había crecido en medio de carencias, había huido de una infancia llena de límites, y sabía que rendirse nunca había sido una opción para ella. Así que, cuando ya todos la daban por acabada, volvió a escena. No como la estrella glamorosa de antaño, sino como actriz de carácter, de esas que se ganan el respeto con sudor y lágrimas. Fue gracias a un viejo amigo, un director de teatro que la conocía desde sus primeros castings, que logró reinsertarse en el mundo del espectáculo. Le ofreció un papel en una obra modesta, de aforo limitado, pero con una historia poderosa. La puesta en escena trataba sobre una mujer que había sido usada, manipulada y despreciada por la sociedad, pero que terminaba encontrando su voz y su lugar. Nelly lo leyó y supo de inmediato que no era ficción. Era su vida. Aceptó sin pensarlo.